Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. El siguiente tema que quiero, o subtema, sería en este caso, momentos y razones de expresión de la danza. ¿Cuándo creen ustedes que es el momento en que debemos danzar? Para el Señor, por supuesto. Pueden haber varios momentos. Yo tengo uno puntual aquí que creo que todos deberíamos danzar por ese momento. Pero hay momentos más específicos en la Biblia. Por ejemplo, el momento en que danzó hermana de Moisés era María, prima, hermana de Aarón. Y Aarón, que era de Moisés, su hermano, también era su hermana. Se la echó buena, bro. Bueno, hermana de los dos. La cosa es que ella danzó porque lo que pasa es que estaba sorprendida por el rescate que Dios había dado. Y yo en lo personal también, ¿verdad? Uno de los momentos que siempre voy a recordar cuando dancé fue en un momento en el que también yo creí en fe que Dios me había rescatado de la amenaza de un grupo de pandilleros. La amenaza estaba latente, lo más fuerte, pero ese día en la mañana yo pude ver a Jesús exhibiendo su espada en la batalla, en esa alabanza. Entonces cuando yo sentí la presencia de Dios, comencé a saltar, a danzar, y fue una cosa gloriosa, ¿va? Porque yo quería gritar de la alegría de ver cómo Jesús estaba al frente de mí, me hizo así atrás de él y se puso al frente, y entonces sacó una espadona como ese tamaño, de mi tamaño más o menos, y la comenzó a exhibir. Y al otro lado estaban los pandilleros y comenzaron a irse. A partir de ahí yo no volví a recibir una llamada de parte de ellos. Entonces yo dancé. Esa es una de las veces en que danzaba así tan libre, sin pena, así como que, ¿qué van a pensar, verdad? Comencé a saltar y a gritar de gozo. Fíjense. Entonces, pensando en qué es lo que acababa de suceder cuando María danzó en ese momento crucial, ¿qué hay de en común en el ejemplo de ella y en el ejemplo que yo les estoy poniendo? Rescatados. Miren, estaba así de alcanzarlos el faraón. De hecho, si el faraón los alcanza, los hace picadillo. Llevaba suficiente gente el faraón para matar a todos los del pueblo de Israel. Y iba bravo también. Entonces, si los alcanzaba definitivamente, y así es el punto en común, la salvación. Entonces, yo les ayudé a responder la pregunta que les había lanzado. Por el gozo de la salvación. Hechos, capítulo 16, verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí está hablando el momento en que Pablo creo que evangelizó una familia, ¿no? ¿No leemos un par de pasajes antes? El 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Donde estaba preso Pablo. Entonces, después de que Pablo estaba cantando, y creo que se dio una especie de terremoto, y el carcelero pensó que se le habían escapado los presos. Y entonces Pablo le dijo, tranquilo, aquí estamos, no nos hemos escapado. Entonces, a partir de ahí el carcelero creyó y lo llevó a su casa. Pablo le predicó a la familia y la familia se convirtió. Entonces ahí hubo una especie de regocijo. Ese regocijo que está hablando ahí se puede traducir como una expresión de alabanza. Leámoslo completo, por favor. El 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren, ese es un buen ejemplo para el bautizo, aprovechando, ¿verdad? Porque algunas personas piensan que tienen que pasar un año
después de haber creído en el Señor para bautizarse, y estos se bautizaron el mismo día en que creyeron, casi igual que el etíope, ¿va? Que dijo, ¿acaso impide que yo sea bautizado si hay agua? Más o menos ese día creyó, ese día se bautizó, es más o menos parecido el caso. Entonces, de hecho, el bautismo, uno de los simbolismos más fuertes que tiene es que dice que los israelitas fueron bautizados en agua y en la nube. O sea que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo era un simbolismo del bautismo. Entonces el bautismo significa dejar atrás al faraón. Y el faraón es figura de Satanás. Cuando una persona no se bautiza, es posible que Satanás lo alcance todavía. Cuando se bautiza lo deja atrás y entonces puede danzar. Porque María danzó después de ser bautizada. Fíjense, en ese momento se dio una expresión que tal vez no está literalmente como una danza, pero hay un regocijo. Y recuérdense que la palabra regocijo está íntimamente relacionada con una manifestación de alegría. Y la danza está muy relacionada con la alegría también. Y entonces es una expresión. Cuando una persona se regocija, se está expresando positivamente. Entonces se toma definitivamente como una expresión. Vamos a leer siempre ahí Lucas capítulo 1 verso 46. Entonces María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios. 1.46 está leyendo. San Lucas 1.46. Lea del 40 y unos 3 pasajes antes. Bueno, porque tampoco como tu saludo llegó a mis, porque como tan pronto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que te dijeron de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor. ¿Oyeron eso? ¿Qué criatura fue la que saltó? Juan, definitivamente. Miren, si alguien danzó desde el vientre, fue Juan, ¿va? Desde que estaba en el vientre, cuando supo, ¿va?, la noticia de que Jesús ya estaba en camino también, ¿verdad? Decir que ya estaba María embarazada. Ese creo que fue ese momento, ¿verdad? Entonces, porque lo que pasa es que Juan el Bautista y Jesús tenían una conexión muy especial, que de hecho Juan era el que de alguna forma iba a anunciar la venida, así como preparar el camino, para que Jesús pudiera, de hecho él fue lo que lo bautizó, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una manifestación de danza, saltó definitivamente. Y vámonos ahora ya a Éxodo capítulo 15 verso 20, por favor. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese es el momento del que acabamos de estar hablando, del momento en que danzó, porque de plano, ¿verdad? Después de ver después de presenciar el miedo que el faraón venía detrás con su ejército y ver que están ahogando en el mar, no es que se les desee el mal. De hecho, nosotros no deberíamos desearle el mal a nadie, pero imagínense que usted tiene una persona que la está molestando y que la está amenazando, y que las amenazas son tan fuertes de que uno tantea que lo está esperando allá afuera y que tiene amenazado a sus hijos, y entonces y de repente uno se entera de que esa persona se murió. Definitivamente, o sea, uno no es que le desee la muerte, pero uno dice: gloria a Dios, ¿verdad? Me quitó este estorbo. Entonces esa podría ser un momento, ¿verdad?, de expresión de danza como el que se vivió ahí. También tenemos un ejemplo en 1 Samuel 18:6. Cuando David había vuelto de matar al filisteo, habían salido las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando con danzas y panderos, con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl.
Ahí tenemos un ejemplo parecido al que acabamos de ver, con la diferencia de que aquí tenemos una especie de restauración. ¿Se recuerdan ustedes que Israel estaba en alguna manera sitiada? Dice que por 40 días el gigante realmente tenían intimidado al pueblo de Israel. Entonces, después de tener una intimidación de 40 días, que el número 40 es un número muy interesante para muchas cosas, entonces aquí lo que se dio, según podemos ver nosotros, una especie de restauración o reedificación. Entonces, definitivamente la danza podría ir por ese lado también, ¿verdad? A través que Dios ha restaurado. Y nosotros, de alguna manera, siempre tenemos un gigante que nos puede estar sitiando. Podría ser económico. Podría ser un problema económico, ¿verdad? Que lo esté sitiando, amenazando. Podría ser una enfermedad, como la que estaba yo contando hace un momento. Y entonces llega el momento en el que Dios envía a su David. ¿Quién es su David? Jesús. Entonces Jesús pelea esa batalla. Entonces ese momento definitivamente es un momento para poder danzar delante del Señor también. Y tenemos otro... Perdón, aquí me crucé un poquito. Este tipo de danza es para recibir a los victoriosos, porque ahí estaban recibiendo a David. Sí, es para recibir a los victoriosos. Entonces, Dios puede en alguna manera prepararlo a uno para que uno sea parte, un elemento para poder pelear ciertas batallas. Entonces, para poder recibir a esas personas, danzamos para Dios y recibimos a esas personas victoriosas, en este caso de una batalla espiritual podría ser. El ejemplo que les acabo de poner, ¿verdad? De una persona ha estado pasando por una enfermedad tal vez, y entonces el gigante de la enfermedad estaba ahí estropeando, de repente la declaran sana. Cuando vienen de los encuentros danzan bastante. Sí, definitivamente, ahí vienen danzando bastante porque en alguna manera ahí se recibe una especie de liberación. Entonces esa liberación es la que hace que la persona pues definitivamente venga danzando. Yo recuerdo que a mi papá lo mandé a un encuentro, yo nunca había visto danzar a mi papá, y ¿sabes? Venía danzando y así como que alara, qué sorprendente, ¿verdad? Y mi hermano también, el papá de Edward, él también, ¿verdad? Yo solamente lo había visto danzar, pero en las fiestas mundanas. A él le decían Sergio el bailador. Sí, le gustaba bastante bailar, pero esa vez venía danzando también. Entonces, para recibir a los victoriosos. A mí me gustaba ir cuando recibían a los encuentristas, porque venían contando sus testimonios y uno se llena. Ahí yo me llenaba viendo los testimonios de la gente, lo que había pasado, lo que habían vivido ahí en el encuentro. Lo que se me cruzó aquí dice con los que fueron restaurados, edificados con Esdras, capítulo 13, verso 12. Al ser restaurados o reedificados, es que Esdras fue el que reedificó los muros, ¿va? Esdras 3, 12. Esdras capítulo 3, verso 12. Dotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ahí está. Lo que pasa es que se recuerdan ustedes que Israel había sido derribado en cierta manera a sus muros y todo. Entonces Esdras fue un promotor, ¿verdad?, importante para la reconstrucción. Entonces ahí está hablando de que esas personas gritaban, o sea, hubo una expresión de alabanza a Dios, o sea que los gritos de júbilo son expresiones de alabanza a Dios. A algunas personas no les gusta, ¿va? Y otras sí, como para todos los gustos hay. La cosa es que después de ser restaurados o reedificados, puede haber expresiones de danza. Yo la he experimentado en cierta forma en mi vida. Ha habido un momento en el que tengo ganas de gritar para alabarle al Señor, porque puedo ver restauradas áreas de mi vida que tal vez estaban caídas, ¿va? Principalmente cuando nosotros somos restaurados del pecado, porque todos en alguna manera el pecado nos alcanzó en algo,
Y entonces comenzamos nosotros una especie de reconstrucción y se comienza a reconstruir otra vez las murallas. Y entonces a través de uno ver aquello que parecía que ya no iba a haber nada, entonces dan ganas de expresar al Señor alabanza, ¿sí? Y una de las danzas más notorias en la Biblia es donde está aquella parábola del hijo pródigo. Entonces, por el regreso de un hijo de Dios, en Lucas capítulo 15, verso 7, si no mal estoy, ahí es donde está la parábola del hijo pródigo, que dice que cuando él volvió, el papá puso anillo en su mano, le mandó a vestir bien y dijo: tráiganse a las compañías de músicos para que haya fiesta. Y dice la Biblia que el hermano mayor escuchaba la música y las danzas. Entonces hay un pasaje en la Biblia también que dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Y no crean ustedes que cuando la Biblia dice que hay fiesta, cuando es fiesta, es fiesta. Hay alegría, hay regocijo, hay danza. O sea, no crean ustedes que una fiesta necesariamente es aleluya, 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 el gran Rey que vive por los siglos. Amén. Qué bonito, sí es solemne, pero una cosa es solemne y otra es fiesta. Danielito agarra su guitarra y comienza a danzar y dice: fiesta, 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 fiesta. Ahí se ve, alguien ha visto, a Gladys de plano. Pero la cosa es que esa parábola Jesús la estaba contando para dar a entender cómo era el amor de Dios. Porque el hijo pródigo no es una cosa que haya sucedido real, sino que es una especie como de historia no inventada, bueno, sí inventada, narrada para dar a entender otra cosa. Y esas son las parábolas. Entonces no es que haya realmente sucedido. Bueno, en la realidad siempre sucede de que hay hijos que en lo literal se van de su casa, ¿va? Pero nosotros, escuchen bien esto que les voy a decir, nuestra casa original era allá, en los cielos. Lo que pasa es que nosotros fuimos mandados hacia acá en alguna manera por una especie de necedad o rebelión, así como el hijo pródigo. Entonces viene Jesús y cuenta esa parábola y dice: el reino de los cielos es semejante, y comienza a contar la parábola del hijo pródigo. Pero del hijo pródigo está hablando ese pasaje, no porque yo he emocionado aquí. Como dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pasémonos al verso 24. Es la parábola de la oveja perdida. De la oveja perdida es, ¿verdad? Sí, el 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Oigan ustedes cómo el regocijo está relacionado con la fiesta, con la danza. Dice que comenzaron a regocijarse la parábola. Entonces, a través de ese regocijo, entonces dijeron: fiesta, fiesta, fiesta. Entonces, chica, y el hermano no estaba, y el papá ni siquiera se acordaba del hermano mayor, porque estaba en su centro, estaba en el que estaba perdido, que lo hacía por muerto. Así pasa en los cielos. En los cielos hay más regocijo, porque el chupador se arrepintió y deja de chupar, o el mujeriego se arrepintió y decide ya no mujerear. Hay más regocijo y fiesta que porque nosotros estemos aquí desgaliándonos y enseñando la palabra cada domingo o cada jueves. ¿Cómo? Hombrera la mujer, o así se arrepiente la mujer. Sí, definitivamente. La cosa es que hay regocijo. Y Jesús dijo que en los cielos también hay regocijo y fiesta. Entonces nos vamos acostumbrando a las fiestas aquí, porque allá vamos a tener fiesta continua también.
en las bodas del Cordero. 7 años de fiesta, ¿sabes? Nada que 7 días, 7 años en fiesta, enfiestados ahí. 7 años, hay muchas sorpresas. Esa es como aquellas fiestas cuando alguien va y dice, bueno, esta noche tenemos muchas sorpresas para ustedes. Y la gente, bueno, ¿cuáles son las sorpresas? ¿Verdad? Ay, el Señor tiene cómo sorprendernos. Sí, va a ser parte de la fiesta. Bueno, y ahorita los galardonados, ¿verdad? Entonces imagínense ahí, alguno va esperando, ¿a qué horas me dan mi galardón? Y tal vez nada le toca, y van a haber otros que, algunos, de repente ya nos vamos a encontrar algunos muy reconocidos, ¿verdad? Para mencionar nombres, de aquí de Guatemala, por ejemplo, de Casa de Dios, de la Frater, entonces uno va a decir, ahorita le van a dar un galardón a ese, ¿verdad? Y podrían haber sorpresas. Podría ser que a quien galardonen, podría ser al que nadie sabiese quién iba. De Guatemala, dice, es que no saben de nosotros. Bueno, entonces, por haber recibido sanidad, Hechos capítulo 3, verso 1 al 8, son expresiones de danza por razones o momentos. Razones o momentos de expresión de danza. Hechos 3, capítulo 1, verso 8. Un día Pedro y Juan fueron al templo a la oración de la hora novena, más o menos como las 3 de la tarde. Había un hombre tullido de nacimiento, a quien levantaban cada día y ponían a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo, míranos. Él estuvo atento esperando recibir algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y de un salto se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Caminando, saltando y alabando a Dios. O sea que para aquellos que eran así bien religiosos, ¿va? Que decían, ay, no, es que en el templo no se puede saltar, ustedes, eso es una falta de respeto. ¡Ay! Entró aquel ahí saltando, definitivamente, pues no podía caminar antes. Definitivamente había danza por haber recibido la sanidad. Entonces, cuando uno recibe una sanidad de esas, podría ser definitivamente que haya una expresión de danza, un momento. Y entonces me imagino que los religiosos caen. A veces estamos en el culto, dirían, ¿verdad? Pero la realidad es que llega un momento en que uno siente tanto regocijo por lo que recibió, que le importa que lo saquen si es posible. Los religiosos, ¿va? Entonces entró al templo, caminando, saltando, gritando, alabando al Señor por lo que había recibido. Era más valioso que recibir un zulén de plata o de oro. Espiritualmente hay gente que está en tu vida que no puede caminar, definitivamente. O sea, esto puede traducirse en lo espiritual también, ¿va? Entonces, ahí tenemos un ejemplo bien claro, fijado, ¿verdad? Porque es que las danzas aparecen más en el Antiguo Testamento. Y porque aparecen más en el Antiguo Testamento, algunas personas dicen que eso era del Antiguo Pacto, no del Nuevo Pacto, y hasta dicen, a ver, dígame en qué momento danzó Jesús. A ver, dígame. Entonces, se la ponen difícil a uno, ¿va? Porque no figura una parte donde Jesús haya danzado en sí, pero sí se regocijó, y el regocijo va de la mano con la felicidad, con la fiesta. Y él iba a fiestas. De hecho, el primer milagro que se da en una fiesta que Jesús hizo. ¿Cuál fue? Convertir el agua en vino en las fiestas de la boda de Canaán. Entonces fue el primer milagro, y Jesús se asustó porque la mamá de él fue la que le fue a decir que ya no había vino y que hiciera algo por eso, ¿va? Entonces Jesús se asustó porque le dijo, mujer, todavía no es mi hora, porque lo que pasa es que él iba a tomar vino cuando iba a ser su hora.
¿Se recuerdan ustedes en la Santa Cena? Horas antes de que fuera su hora. Entonces Jesús dijo, ¿y esta mujer qué? Tal vez Jesús haber dicho, bueno, esta quiere que ya tome vino para la hora. Pero no era así, ¿verdad? Realmente, mujer que tienes conmigo, todavía no es mi hora, le dice. ¿Por qué? Lo que pasa es que, bueno, no sé si Jesús se refería a eso o su hora de empezar a hacer milagros, porque a lo mejor tal vez no era su hora de empezar a hacer milagros, pero como se presentó la necesidad ahí surgió el primer milagro. Puede ser que fuera por eso o porque él iba a tomar vino a la última hora. Eso sería bueno pedirle al Señor que nos dé la revelación, ¿a qué se refería cuando dijo así? Pero la cosa es que estaba en una fiesta. Vamos a leer un pasaje más. Lucas capítulo 2, verso 43 en adelante hasta el 49. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ok, hay una versión donde dice que ellos se maravillaban y se regocijaban. ¿Cómo dice la versión, la Reina Valera? ¿Quién tiene Reina Valera? 47, se maravillaban. Se quedaban sorprendidos, se maravillaban y algunos dicen se regocijaban. Se pasmaban. La cosa es que hubo un momento y una razón de una expresión ahí también de regocijo, de pasmo, de quedarse pasmado. Esa palabra puede ser muy mal pensada, tal vez. Vos pasmado, es una persona que está muy admirada, muy regocijada. Vámonos ahora, si quieren, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos, tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los tímidos, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos, que ninguno devuelva a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno entre vosotros y con todos. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Entonces el gozo es una expresión también de alabanza al Señor. De hecho, recuérdense que hay partes en la Biblia donde dice que hay que dar gracias a Dios por todo. Y una persona que no está gozosa, ¿será que da gracias? No. Entonces, cuando uno tiene gozo, expresa gracia, expresa gratitud. Y entonces aquí dice, estad siempre gozosos. Entonces eso está bien para tomarlo muy en cuenta, que cuando uno va a la casa de Dios, a la iglesia, el gozo tendría que ser una manifestación de alabanza. ¿Cómo fue que puso aquel ejemplo Israel la vez pasada, que dijo que en algunas ocasiones uno canta una letra que manifiesta gozo, pero el tono, el ritmo y la forma no están manifestando eso? ¿Se recuerda que usted cantó una así? Pónganos el ejemplo ahorita, porfa. Cuando dijo, estamos alegres. Grande gozo hay en mi alma hoy. Es un coro de himnario. Es un himno de himnario. Grande gozo hay en mi alma hoy. Está bonita la letra, pero la forma que se canta no expresa, no hay una expresión de gozo. Entonces la expresión de gozo también Dios la mira. El alma mía bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque la alabanza viene por el beneficio y la adoración viene por lo que Él es. ¿Se recuerdan?
Entonces venimos nosotros y expresamos el gozo, sin vergüenza. ¿Y usted por qué anda tan feliz? Le dicen a uno, lo que pasa es que el Señor me salvó. Hay una expresión de gozo, no hay pena, no hay vergüenza. Entonces lo que pasa es que cuando hay gozo, algo pasa en el mundo espiritual. Algo pasa. Entonces a nosotros, algunos de nuestros antepasados nos han enseñado mal, lamentablemente, esa parte. Que lo que pasa es que gozo es escándalo. Y de Dios no es el escándalo. De Dios es así la solemnidad. Y es cierto, la solemnidad es de Dios. Pero lo que pasa es que, miren, uno cómo se siente bien cuando uno mira a sus hijos que están gozosos. A veces también, ¿verdad? Se pasan, pero miren, es mejor que un hijo esté así, a que esté, no come, esté enfermo, uno, ay Dios mío, ¿qué le está pasando? Se preocupa. Y Dios cuando lo mira a uno así, yo me imagino que Dios, como Él es nuestro Padre, cuando lo mira a uno gozoso, gloria a Dios, un día más, voy a trabajar, gracias a Dios que tengo trabajo, algunos no tienen, va gozoso. Entonces Dios se queda bien y dice, le voy a seguir dando más para que esté más gozoso. Entonces la expresión es importante, definitivamente. Y claro, aquí es donde vienen algunas preguntas bien interesantes como, ¿será pecado no tener gozo? No, definitivamente, como está de moda que a todos le quieren poner que es pecado, Pero no, entonces aquí donde viene la siguiente pregunta, ¿será pecado no danzar? Tampoco. Si no tiene razones para danzar, no danza. ¿Sería pecado fingir danzar para alguien más? Ahí sí podría ser pecado. Como quien dice, voy a danzar para que me vean. Porque a veces la danza es así para que lo miren. Aquí tuvimos un estudiante que le gustaba danzar. Y bonito, bien pilas para danzar la muchacha. Pero ese estilo de danza generalmente se hace para que lo miren. Generalmente, no siempre. Hago la aclaración. De hecho, me habló a mí después que ya se había graduado. Me dijo que quería que yo la invitara un día, que le permitiera venir aquí para danzar. Y entonces yo le dije, está bueno, ahí le aviso. Me quedé yo esperando que Dios me confirmara, pero no me confirmó nada. Entonces, por ejemplo, la danza que se hace en la banda, generalmente es para que la gente lo mire. Generalmente para eso es. Entonces, claro, nosotros, el corazón debería estar para alabar a Dios, pero es para ser visto, De hecho, ¿será que cuando David regresó de matar al gigante, las mujeres estaban danzando para que la gente les viera? Definitivamente. Hay veces que uno danza de gozo, pero la gente lo va a ver. Tampoco uno puede decir, yo voy a danzar para Dios, que nadie me vea. Solito, ahí como dijimos aquel día, ¿será que es pecado bailar con su pareja? Surgió esa gran pregunta, y entonces a la conclusión que llegamos fue que no es pecado, si es con su pareja. Echaron a su pieza, una pieza, mi amor. Es que nadie los mire, porque si no a otros le pueden dar ganas, présteme a su esposa para bailar con ella. Imagínense. Entonces le pueden dar ganas a alguien, entonces mejor no. ¿Será malo uno inducir a las personas a que dancen y que alaben al Señor? ¿O tiene que ser algo espontáneo de ellos? Es una pregunta bien interesante, porque la mayoría de ministros de alabanza lo hacen. Yo pienso que el ministro de alabanza fue puesto para dirigir, es decir, lo que él vaya haciendo, el resto de gente lo va a hacer. Entonces yo creo que tal vez no es que sea malo, sino que no es la forma. Que él venga y diga, bueno, vamos a ver, todos, levanten sus manos, ahora todos meneen la colita, ahora todos un pasito para adelante, un pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás. Sí, alabe al Señor, alabe al Señor, alabe. Y entonces, eso yo pienso que también no es la forma, porque entonces es una situación ya más provocada. Yo pienso que tal vez no es la mejor forma de hacerlo.
Podría ser más o menos un parto provocado. Del gozo. Entonces, respondiendo más puntual a la pregunta, yo pienso que el que va a dirigir tiene que él, en primer lugar, tener gozo. Entonces, cuando él tiene el fuego y el gozo y el espíritu, entonces él va a alabar al Señor y entonces la gente lo va a seguir. Pero lo va a seguir definitivamente no porque él esté diciendo que lo hagan, sino que porque él lo está haciendo. Si él tiene al frente la dirección, entonces así como él nos dirige en un canto que expresamos de alabanza, también nos podría dirigir en la danza. O sea, no le veo la parte mala ahí. Lo que sí le veo es la forma incorrecta que podría ser que él levante a la gente para poder hacer una expresión que realmente no viene del corazón, sino que viene de la carne. Y eso lo hablábamos un día aquí, decíamos que la alabanza tiene que empezar del espíritu al alma y de ahí a la carne. Si es al revés, primero de la carne, de ahí al alma y al espíritu, no funciona. Entonces lo que hacen muchos es empezar con la carne. Entonces eso está como aquellas personas que dicen, a ver, comienza a repetir alabanza, 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 y se le traba la lengua y comienza a hablar en lenguas. Que cuando, los que ministran la alabanza, la misma palabra lo dice, están ministrando, ellos están en comunión con Dios y tocan con todo su corazón. Cuando siente la presencia de Dios se está derramando y todos los que tengan que hacer se va a dar espontáneo. Lo que pasa es que miren pues, cuando uno predica, uno se siente bien, cuando uno se da cuenta cuando la gente está recibiendo, lo percibe uno en el espíritu, y uno se siente bien cuando termina, y la gente recibió. Entonces el de la alabanza, yo me imagino que le ha de pasar parecido. Yo nunca he dirigido la alabanza, bueno, una vez sí en una vigilia que hicieron en una casa, una señora, mire, lo invito a una vigilia que voy a hacer ahí en la sala de mi casa. Me dijo, vaya, yo llegué. Y como habíamos como 8 personas ahí, me dijo, usted va a dirigir la alabanza, usted va a predicar, usted empezó a decir, y a mí me puso a dirigir la alabanza. Señor bendito, pero yo no sé cómo dirigir, nunca lo he hecho. Le digo, al Señor lo va a ayudarme. Cuando me dieron el tiempo, cuando habíamos como 10 personas, me puse a predicar mejor. Sí, porque ahorita le decimos que uno de repente, bueno, vamos a cantar, alabaré, alabaré, alabaré. Empecé yo mejor solo alabaré cantando. Y entonces, pero viene toda esta situación aquí. Entonces es especial. Algo que hablaron acerca de ministrar, lo que dijo Miss Olga, es que el que ministra, o sea, los ministros de alabanza o el que dirige tiene esa responsabilidad de lo que él tenga, eso va a dar. Y es que hay que tener mucho cuidado, no solamente con el que dirige, sino que con el que da la palabra, con el que dé la lectura, con el que esté ahí a cargo de la ofrenda. Porque lo que uno tenga, eso va a recibir la persona. Si uno va a estar al frente y tiene pecado, va a ministrar pecado. Entonces los demás van a sentirse como que, ¿por qué le estoy fallando a Dios? ¿Y por qué me siento así? Y es increíble porque cuando una persona está al frente, o sea, ya entra a la iglesia afuera y tiene esa alegría, contagia a los demás. Entonces yo creo de que tiene que ver con la relación que tiene uno acerca hacia Dios y qué es lo que tiene, porque también el fruto del Espíritu se tiene que manifestar en todo lugar y eso es lo que van a recibir las personas. O sea, es mi forma de pensar, ¿va? Entonces, si alguien lo hace brincando y saltando, pero lo está haciendo como que mira a la gente muy apagada, por más que intente, tal vez sí, algunos los anime, pero en el espíritu en sí, o sea, en la conexión con Dios, no va a mover a todos. Ahora, si una persona está llena del espíritu, o sea, tiene esa intimidad con Dios, entonces los demás van a sentir como que esa presencia, porque la presencia de Dios está bajando. Los demás van a moverse y se les va a quitar esa carga que cada uno viene digamos que al servicio. Entonces yo les decía, que no terminé de decirles eso, que al de la alabanza le va a pasar lo mismo, que si él dirige y mira que la gente se metió al ambiente de fiesta, de alabanza, él se va a sentir como satisfecho. Y si no lo logró, se va a bajar y decir qué pasó, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que se ha humanizado mucho eso. Y entonces eso está como aquel que pasa a predicar. Y entonces comienza a humanizar el mensaje.
para que se sienta la presencia. Es como, ay, es que Jesús, herido por sus llagas, y fuimos a ver cuando fue llevado a la cruz. Comienza a predicar así como queriendo llorar él para hacer que la gente llore. Y entonces eso es humanizar el mensaje. Toca entrar de la carne al alma y de ahí al espíritu. Entonces esos son esfuerzos que hace la persona incorrectamente, ¿verdad? El Espíritu Santo se glorifica de todas formas, solo que de plano se queda viendo y dice, pobrecito a decir, ¿verdad? Él quiere que yo me manifieste, pero lo está haciendo al revés, pero por amor me voy a manifestar, y se manifiesta. Pero cuando no es así, mire, la persona no se está esforzando para que la gente entre en la presencia, pero si el que está frente está lleno del Espíritu, la gente recibe. La gente recibe, no tiene necesidad de tener que estar fingiendo que está llorando para hacer que la gente llore. Yo como he ministrado tal vez en unas, 500, 600 iglesias, el Señor me ha dado la oportunidad. Y yo me he dado cuenta que tiene mucho que ver también el pueblo, porque yo he llegado a iglesias donde llego y están orando ya, porque tienen la costumbre de empezar a orar y todo, ya uno solo medio empieza a alabar a Dios y ya empiezan a llorar y empiezan a danzar. Y hay iglesias, hermano, donde hay un ambiente tan pesado y tan duro que los hermanos están atrás así en la caseta llamando, ya va a empezar el culto. Entonces pienso yo también, por ejemplo, como persona, no como ministro, sino una persona, yo quiero ir a danzar y alabar al Señor, ¿por qué tengo que depender de cómo esté otro si mi corazón está para alabarle? Lo que acaba de decir Israel es bien importante. Mire, pues el pueblo va a alabar a Dios o a adorarlo, no por lo que el que va a dirigir directamente haga. O sea, puede ayudar, pero no necesariamente, porque igual yo también he ido a predicar a iglesias donde un mensaje así, no sé si existen los tipos de mensajes, pero un mensaje en el que no tengo que esforzarme tanto para lograr, como rogando a la gente para que busque de Dios. Entonces cuando miro la gente comienza a pasar al frente a la hora de la administración, ¿verdad? Porque no, entonces es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, pero la disposición del corazón que la gente tenga es vital definitivamente. Ya el tiempo se nos ha ido bastante. El que alaba a Dios con expresiones físicas, para Dios lo hace. Y si a alguien no le gusta, pues, y no lo hace con expresiones físicas, sino que él alaba a Dios silenciosamente, con su alma. Él alaba y canta tal vez así como estábamos poniendo el ejemplo. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y uno nunca los oye decir un gloria a Dios. Y si lo canta, que dice que le alaba diciendo gloria a Dios, entonces, pero tal vez desde su corazón sí dice gloria a Dios por este día, gloria a Dios por mis hijos, gloria a Dios en su corazón lo dice, no lo expresa, pero así, ¿verdad? Entonces, para Dios lo hace en silencio. Y a nosotros, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Si nos gusta hacerlo con avivamiento, que Él nos ayude para no juzgarlo, ¿verdad? Porque si para Dios lo hacen y Dios se agrada, todos es para Él, no es para uno. Porque uno a veces quisiera que la gente hiciera las cosas al gusto de uno. Pero la realidad es que hay tantas formas como alabar a Dios. Dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, formas de alabanza a Dios infinitas, no solo las que nosotros conocemos más populares. Vamos a alabar a Dios, pongan los instrumentos por favor, porque si no, no hay alabanza. Vamos a alabar a Dios, pero no vino el músico que dirige, entonces no va a haber alabanza. No, hombre, si fuera de alabanza hay un montón. Lo que pasa es que nosotros nos han enseñado, la cultura ya nos enseñó así, y nuestros antepasados también, ¿verdad? Así nos han estado enseñando y uno se va mal acostumbrando. Un día bueno, vamos a alabar al Señor pero sin instrumentos. Sería bonito, para no irnos acostumbrando.
para no, un día de esto no tenemos instrumentos, o se va a acabar eso entonces porque no hay instrumentos, o se va el músico de la iglesia y ahora usted se va a deshacer la obra. Y sí, no, definitivamente va. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.